Vamos a tener en el día de hoy nuestra charla número 12 sobre el lugar de la filosofía en la educación de los niños y de los jóvenes. Yo creo que para situar este tema, pues tenemos que partir en primer lugar de lo que es filosofía para niños. Filosofía para niños se definió desde un comienzo como un programa que se proponía, entre muchas otras cosas, llevar la filosofía a las aulas de la educación básica, tanto primaria como secundaria. Y así lo conocimos casi todos, como un programa filosófico para hacer filosofía en las escuelas y en los colegios, etc. Es decir, en los espacios formales de la educación de los niños, las niñas, los jóvenes, etc. Eso fue inicialmente filosofía para niños. Sin embargo, en los 50 años que lleva filosofía para niños, ha tenido otra serie de desarrollos nuevos. Con el tiempo, filosofía para niños ya no se reconoce solo como un programa, sino como una práctica filosófica. Es decir, como una manera de hacer filosofía que fue pensada inicialmente para las aulas escolares, pero que se puede desarrollar en espacios sociales muy diferentes. De hecho, hay mucha gente que hoy en día trabaja en filosofía para niños, pero no en aulas regulares, trabaja en organizaciones, trabaja en espacios públicos, incluso hay quienes trabajan, por ejemplo, en instituciones de salud. La misma Anne-Margaret Sharp y Matthew Lipman crearon algunos materiales para trabajar, por ejemplo, con los enfermos de SIDA. Hacía trabajo de filosofía para niños en hospitales, etc. Entonces, filosofía para niños rompió las aulas y se volvió una práctica filosófica más amplia. Pero además, siempre fue concebido como un proyecto de educación filosófica abierto a diversas disciplinas. Entonces, conocemos programas y propuestas basadas en filosofía para niños, pero en áreas distintas. Por ejemplo, en el área de las matemáticas. Hay un programa de formación matemática en Canadá inspirado en filosofía para niños, o hay programas de educación religiosa en Inglaterra inspirados en filosofía para niños, o hay programas con un énfasis mucho más estético, pero inspirados en filosofía para niños, como lo que hace el IREF de Barcelona. Porque finalmente filosofía para niños también lo que enseña es una forma de aprendizaje filosófico. Se trata de hacer filosofía en el diálogo también con todas las áreas del currículo. Lipman habló, sobre todo en los últimos años de su vida, habló muchas veces de lo que él llamaba la filosofía a través de las disciplinas. Cómo hacer filosofía en matemáticas, en ciencias sociales, etc. Pero filosofía para niños siguió ampliando su perspectiva y se convirtió con el tiempo en una visión filosófica sobre la educación, que da lugar a muchos programas distintos. Y de hecho, inspirados en filosofía para niños hay todo tipo de programas. Yo mismo, como les he contado en otras ocasiones, inspirado en filosofía para niños, he elaborado un programa de escritura, un programa de competencias ciudadanas, se puede elaborar un programa de desarrollo del pensamiento lógico. Matthew Lipman, Anne-Margaret Sharp, en los últimos años de su vida, pocos años antes de morir, estaba haciendo un programa de educación de las emociones, muy bonito, muy interesante. De hecho, ella me envió a mí algunos de los borradores que ya había elaborado, yo alcancé incluso a traducir algunos, y la idea era empezar a trabajar sobre ello. Desafortunadamente la muerte de ella pues impidió seguir trabajando en eso. Entonces podríamos decir que filosofía para niños es un modo nuevo de hacer filosofía, de llevar la filosofía a nuevos espacios, sí, a las aulas de la educación básica, primaria y secundaria, pero también a los cafés, a los hospitales, a las cárceles. Decía que filosofía para niños es una manera de llevar la filosofía a espacios distintos, a los cafés, a los hospitales, a las cárceles. Aquí en Colombia, Víctor Rojas trabaja en filosofía para niños y ha trabajado en una correccional de menores.
es también una manera de buscar el cultivo de la filosofía entre distintas personas, los niños, las niñas, los jóvenes, pero también los enfermos, los indígenas. Hay intentos de trabajo filosófico con comunidades indígenas inspirado en filosofía para niños. Yo conocí lo que hizo hace algunos años, por lo menos algo de eso me comentó María Elena de Madrid en México, y sé de otras personas que en otras culturas, con otros intereses, han hecho filosofía para niños dentro de otros moldes, porque filosofía para niños se puede adaptar a muchas cosas. Hace unos años, cuando estuve en Bulgaria en la reunión del ICPIC, conocí allí a un señor iraní, un profesor de filosofía de Irán, que basado en la sabiduría clásica persa, empezó a hacer filosofía para niños. Y era muy interesante cómo él intentaba adaptar el estilo de trabajo de filosofía para niños, pero para trabajar con una sabiduría que es bien diferente a la que nosotros conocemos. Entonces, filosofía para niños da lugar a trabajar de muchas formas en filosofía, con muchos formatos distintos, cuentos, novelas, cada vez más incluso formatos digitales, etcétera. Entonces, filosofía para niños se ha desarrollado a lo largo de 50 años para dar lugar a muchísimas prácticas filosóficas, a muchísimos programas educativos distintos. Y seguramente en el futuro seguirá desarrollándose también hacia nuevas posibilidades. Sin embargo, filosofía para niños nació, y ese es el punto de partida, quiero volver a eso, nació inicialmente como un currículo filosófico para la educación básica, para la educación primaria y secundaria. Es decir, filosofía para niños empezó como un programa para hacer filosofía en las aulas formales, en las aulas regulares, en la educación básica, media, en la educación, no tanto en la educación superior, sino mucho más en... Lo que pasa es que estos términos tienen nombres muy diferentes en distintas partes. Por ejemplo, aquí en Colombia, todos los primeros grados hasta el grado quinto son educación básica, primaria. Después vienen 4 años, sexto, séptimo, octavo y noveno, que son educación básica secundaria, y los grados 10 y 11, antes de ir a la universidad, son lo que se llama educación media. Eso se llama de formas distintas en cada país. Pero digamos que en la educación básica, primaria y secundaria, esa fue la intención inicial de Lippmann y Amar Garcha, un programa para hacer filosofía en las aulas. Y por eso, cuando ellos empezaron a desarrollar su programa, tuvieron que justificarlo, y entonces tuvieron que empezar a pensar por qué eso era posible y a encontrarle fundamentos psicológicos, pedagógicos, etc. De eso ya nos ocupamos en otro momento, vimos algo de cómo se inspiraron particularmente en Piaget y sobre todo en Vygotsky. La parte pedagógica de filosofía para niños la vamos a abordar más adelante. Hoy quiero centrarme en la justificación filosófica de filosofía para niños. ¿Cómo se justifica filosofía para niños, pero desde la perspectiva de la disciplina filosófica y desde la perspectiva de la tradición de la filosofía? Pero para mostrar eso voy a tener que dar varios pasos. El primer paso es esto. Voy a tener que mostrar en primer lugar la intrínseca relación que existe entre la filosofía y la educación, y cómo esa relación se remonta al origen de la filosofía en Grecia. Es decir, los griegos hicieron de la filosofía uno de los elementos centrales de su proyecto educativo, de lo que ellos llamaron con un término muy bello que es paideia. Paideia quiere decir formación, educación, cultura, puede traducirse de muchas formas. Tal vez la más general sea esta formación. ¿Qué es la paideia como la entendían los griegos? Es intentar desarrollar en el hombre, intentar desarrollar el hombre a partir de la más elevada idea que él mismo se puede hacer de sí. Esto es lo que expresaban muy bellamente los poetas, los filósofos, los oradores, etc. Todos, incluso los médicos, todos tenían claro que estaban intentando formar
el hombre en cada uno, pero el hombre en su más profunda expresión, es decir, según el concepto más elevado que podía tener el hombre de sí mismo. Dentro de ese proyecto que ellos llamaron Paideia, dentro de su proyecto educativo, la filosofía es uno de los elementos claves. Entonces voy a tener que volverme, y buena parte de lo que voy a presentar hoy me va a tener que volver un poco atrás a la filosofía griega para entender ese proyecto educativo y la relación intrínseca entre filosofía y educación. Pero eso me va a llevar a que intentemos ver cómo es la relación que hay entre filosofía y educación en filosofía para niños. ¿Qué es filosofía para niños? Es una filosofía de la educación. Es una teoría sobre la enseñanza de la filosofía. Es simplemente una herramienta o un programa para enseñar filosofía en las aulas. O es, y eso es lo que quiero insistir, o es un proyecto y un programa de educación filosófica, que creo que ese es el punto central y en el que quisiera centrarme más adelante. Pero además, eso supone, y Lippmann lo tuvo que hacer, supone argumentar a favor de que sea la filosofía y no otra disciplina la que articule y dé unidad al currículo de la educación básica. Sí, la propuesta de filosofía para niños no es simplemente que se enseñe filosofía en la educación básica. La propuesta de Lippmann es mucho más radical. La filosofía tendría que ser el saber que articule el conjunto del currículo de la educación básica. Sobre eso vamos a profundizar más adelante cuando hablemos de los fundamentos pedagógicos de filosofía para niños. Y sobre esa base voy a intentar mostrar al final muy brevemente qué es lo que la filosofía puede aportar a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, e igualmente cómo la aparición de interlocutores filosóficos nuevos como los niños, las niñas y los jóvenes pueden aportar al quehacer filosófico. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es entonces el lugar de la filosofía en la educación de los niños, las niñas y los jóvenes? Y lo voy a desarrollar en 4 pasos básicos, como ustedes pueden verlo en esta agenda. En primer lugar, como ya les decía, voy a mirar la relación filosofía-educación desde la antigüedad. Luego voy a intentar justificar por qué filosofía para niños es un proyecto de educación filosófica. En tercer lugar, miraré cómo la filosofía se sitúa en filosofía para niños ante la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, y terminaré con una tesis que me parece fundamental, que es la idea de que la búsqueda de la sabiduría es y debe ser una meta educativa. Ustedes tienen ahí la agenda, yo la iré siguiendo paso a paso, entonces no entro a detallarla ahora de forma muy precisa, sino que me voy de una vez entrando en materia. Y para entrar en materia, lo primero que uno tiene que entender es lo que significa la palabra filosofía. Un gran filósofo del siglo, bueno, nació en el siglo XIX y murió en el siglo XXI, vivió en 3 siglos, Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer decía una cosa muy bella, decía, filosofía es una palabra griega para una cosa griega. Es decir, una palabra, ¿de dónde surge una palabra? Una palabra expresa una experiencia, una palabra expresa una visión del mundo, ¿cierto? La palabra filosofía da cuenta de una experiencia que en primer lugar tuvo lugar entre los filósofos griegos, que en primer lugar tuvo sentido y lugar en la cultura griega. Porque una palabra, ¿qué hace? Una palabra toma una experiencia y la nombra, y nombrándola la lleva a la conciencia. Muy bien, la palabra filosofía habla de una experiencia, pero la palabra es muy interesante porque la palabra habla en primer lugar de deseo, de amor. El prefijo filo lo que significa es eso, desear o amar algo. Es decir, buscarlo de forma intensa, incesantemente,
aficionarse profundamente a eso, desearlo muchísimo, aficionarse y apasionarse por algo. Eso es lo que significa el prefijo filo. Y eso se aplica en muchas otras palabras griegas. Por ejemplo, Filipos, el nombre Felipe, lo que significa es Filipos, el amante de los caballos. Eso significa Felipe, Filipos, el amante de los caballos. O filodoxia, es el amor a la gloria o a la fama, digamos, al que los otros tengan buena opinión de uno, la filodoxia. O el filócalos es el que ama lo bello, kalos, lo bello, el amante de lo bello. Filoteo es el amante de los dioses, el hombre religioso, eso es filoteo. Teófilo es lo contrario, teófilo es el amado de los dioses. Ese prefijo filo es muy interesante porque los griegos definieron la filosofía como una forma de amor, como una forma de deseo, como una búsqueda permanente, incesante y apasionada de algo. ¿De qué? Filosofía, de la sabiduría. A nosotros la palabra sabiduría no nos dice mucho hoy en día. Sin embargo, en la antigüedad, la sabiduría era el ideal de vida por excelencia. La sabiduría la buscaban los grandes sabios de la antigüedad como Confucio, como Buda. En la tradición judía hay varios libros sapienciales y finalmente toda la filosofía griega es una búsqueda de la sabiduría. Entonces, ¿quién es el filósofos? El que ama la sabiduría, el que la busca con pasión, de forma amorosa. No solo el que quiere saber, no solo el que le gusta el conocimiento, sino el que aspira a ser sabio. El filósofo no es el que sabe mucho, ni siquiera es el que tiene mucha curiosidad, porque a veces dice, pero es que es un tipo tan curioso, le gusta tanto el conocimiento, le gusta tanto el saberlo. No. Aquí no se trata de que le guste a uno el conocimiento o el saber, se trata de que uno busque la sabiduría como un ideal de vida. La filosofía es el esfuerzo amoroso por vivir una vida sabia. Eso es la filosofía propiamente. Así la entendieron los griegos. Por eso los grandes filósofos de la antigüedad siempre distinguieron entre ciencia y sabiduría. Una cosa es saber, otra cosa es ser sabio. Una cosa es saber, conocer, tener una ciencia. Y para eso los griegos utilizaban la palabra episteme, ciencia, de ahí viene epistemología. Pero para la palabra sabiduría tenían otro término, sofía. Entonces, ellos lo que creían era que la sabiduría puede ser una ciencia. Así lo dice Aristóteles al comienzo de su más importante obra, la Metafísica. Todos los hombres desean saber, por naturaleza desean saber. Y hay muy distintos grados de saber, desde la sensación, que es particular, pasando por la memoria, la experiencia, el arte, la ciencia, que es un conocimiento de las causas y de los principios. Pero hay una sabiduría, Aristóteles lo llamará también una filosofía primera, que quiere conocer, no como las otras ciencias, principios y causas, sino los primeros principios y las primeras causas de todo. Es decir, no es cualquier ciencia. La filosofía para los griegos no era cualquier ciencia, era la más elevada de todas. Y a ella que aspiraban. Por eso ellos cuando les preguntaban, ¿y eso para qué sirve? Entonces decían, es que no importa si sirve o no. Lo que es más elevado no se mide en términos de utilidad, ¿cierto? Usted las cosas que uno más ama no las mide por su utilidad, ¿no? Uno no ama a sus hijos porque les sean muy útiles, sino porque los ama. Porque el amor por sí mismo vale más que cualquier beneficio que podamos sacar de algo, ¿cierto? Sin embargo, los griegos, cuando pensaron en esa forma más elevada de sabiduría, la filosofía, le pusieron distintos nombres. Entonces, por ejemplo, Platón lo llamaba la dialéctica, Aristóteles lo llamaba
la sabiduría, la filosofía primera, etcétera. Pero siempre la concibieron como algo que estaba al final de la formación de los ciudadanos que se preparaban para dirigir la ciudad. Entonces, si uno mira, si uno lee la República, entonces Platón va describiendo el modo como se forman los dirigentes de la ciudad, ¿no? De niños, sí, van donde el profesor de gimnasia y empiezan a aprender a leer, leyendo los textos homéricos y aprenden música, pero finalmente tienen que cultivar ciencias muy fundamentales como las matemáticas, como la astronomía, porque Platón decía muy bellamente que todas esas ciencias ayudan a que el ojo del alma salga del bárbaro cieno. Esa es la expresión muy bella de Platón. Dice, nosotros tenemos que acostumbrar a que nuestra mirada no se vaya simplemente a lo inmediato. Nuestro ojo del alma tiene que proyectarse en una dirección hacia lo esencial, hacia lo fundamental. Y por eso hay que entrenarse mucho para llegar a ese grado máximo de sabiduría. Aristóteles veía el asunto de otra manera, lo veía como estamos buscando, sí, una ciencia. Aristóteles entiende que la sabiduría es una ciencia, pero es una ciencia superior a todos los demás. Cualquier otra ciencia, la física busca principios para explicar el movimiento y causas que explican el movimiento. Muy bien. Y Aristóteles encuentra que hay distintos tipos de causas para explicar el movimiento que se da en el universo, para explicar cantidad de cosas. Pero tiene que haber una ciencia que ya no nos habla de las causas y de los principios, sino de los primeros principios. Es decir, de aquellos principios más esenciales a cualquier forma de saber, como por ejemplo el principio de no contradicción. Esos valen para toda forma de saber. Esos son primeros principios a los que tienen que ajustarse todo. O tiene que haber primeras causas para comprender el universo, y entonces hablará de un primer motor y todo esto. Pero finalmente lo que están buscando es lo mismo, la sabiduría. La filosofía es el ejercicio amoroso, la búsqueda amorosa de la sabiduría. Esto es muy importante porque al final voy a insistir mucho en eso. Hoy se trata de educar para la sabiduría. Y eso hay que recuperarlo, pero lo toco al final. Entonces, esa búsqueda de la sabiduría en Grecia empezó inicialmente como un deseo individual, pero luego se transformó en un proyecto político, en un proyecto común. Porque los ciudadanos en Grecia, en Atenas particularmente, querían ser sabios. Ese era su ideal de vida. Uno lee los diálogos de Platón y se encuentra con que muchas veces la gente más rica aspiraba a la sabiduría e incluso estaba dispuesto a pagarle lo que le cobraran a aquel que le enseñara a ser sabio. Y entonces los sofistas que prometían eso, pues les pagaban muy bien. Los filósofos siempre insistieron en que la sabiduría no se compraba ni se vendía. Porque es que en Grecia había muchas formas de ser sabios. Todos aspiraban a la sabiduría, pero no todos tenían la misma manera de entender la sabiduría. Hay muchas formas distintas de sabiduría. Y los griegos llamaron sabios a muchas personas. Por ejemplo, a los poetas. Para todos, un punto de referencia obligado era Homero. Homero, Hegel decía muy bellamente que Homero era la leche con que se había amamantado el pueblo griego. Sí, Homero es que ellos aprendieron a leer leyendo la Ilíada y la Odisea. Es que Homero era la base de toda la educación griega. Platón lo decía muy bello en el libro décimo de la República, Platón lo dice. Homero es el verdadero educador de la Ilíada. Entonces, si vamos a buscar sabios, pues no son los poetas como Homero o como Hesíodo, o los grandes poetas trágicos como Esquilo, como Sófocles, como Eurípides. Ese es un modelo de sabios. Pero también muchos consideraban sabios, por ejemplo, a los grandes médicos, como Hipócrates. Pero muchos consideraban sabios sobre todo a los oradores, otros a ciertos políticos muy importantes que tuvieron una gran influencia en Grecia, como Solón en Atenas, como Licurgo en Esparta. Y de hecho ellos tenían sus 7 sabios, y entre sus 7 sabios estaba Tales,
un filósofo, un científico, un hombre capaz en el siglo VI antes de Cristo de predecir un eclipse, pero además un hombre que servía a su ciudad, a la ciudad de Mileto. Los médicos, los oradores, los poetas, todos se pretendían ser sabios. Sin embargo, esa que era una búsqueda personal, cada uno tenía una búsqueda personal por la sabiduría, eso se fue transformando en un proyecto a realizar en común con otras personas. Por tanto, la búsqueda de la sabiduría se convirtió en un proyecto político y educativo. Por eso surgieron tantas escuelas, ¿no? Por eso hay una cantidad de escuelas muy distintas entre los griegos, porque todas son formas distintas de entender la sabiduría y de buscar la sabiduría. Unos buscaban la sabiduría viviendo en común y teniendo una serie de prácticas cuasi religiosas, como los pitagóricos. Otros buscaban la sabiduría investigando la naturaleza, como Aristóteles y sus discípulos del Liceo. Otros buscaban la sabiduría intentando amoldar sus deseos al orden de la naturaleza, como los estoicos. Otros buscaban la sabiduría desdeñando toda forma de convencionalismo, como los cínicos, como Diógenes el cínico. Eran distintas formas de buscar la sabiduría. Sin embargo, todos buscaban lo mismo. Y era cómo podemos formar al hombre a partir de la idea más elevada que nos podamos hacer de él. ¿Cuál es la idea más elevada que tenemos de nosotros mismos? Y la idea más elevada sobre todo es la de la sabiduría. Los griegos no tenían santos. Los griegos tenían sabios. No existen los 7 santos de Grecia, existían los 7 sabios de Grecia. Y ese era el ideal de vida por excelencia. Y eso fue lo que expresaba la palabra paideia. Paideia es el proyecto educativo de los griegos. ¿Cómo formamos hombres según la mejor idea que pueda hacerse el hombre de sí mismo? Y para entender eso hicieron la más hermosa poesía. Crearon la tragedia, la epopeya, se inventaron la retórica, se inventaron la filosofía, se inventaron la ciencia natural, se inventaron las bases esenciales de toda la cultura posterior. Entonces, se trataba, el gran proyecto cultural de los griegos era el de formar al hombre desde su condición de infancia hasta hacer de él un ciudadano respetuoso de las leyes, amante y defensor de las instituciones de su ciudad y sobre todo interesado en desarrollar un oficio que sirviera a su ciudad y en cultivar una forma personal de sabiduría. El hombre griego tiene 2 grandes cosas que lo guían en la vida. Uno, su búsqueda personal de sabiduría y otro, su compromiso con la ciudad. La sabiduría sí es una búsqueda personal, pero siempre al servicio de la ciudad. Si se hacía teatro era para representarlo en las calles. Si se hacía filosofía era porque esa era la mejor forma de contribuir al bien de la ciudad. Así lo dice Platón en la Carta Séptima. Él llegó a darse cuenta, él se decepcionó de la política y entendió que la mejor forma de hacer política era dedicarse a la filosofía y dedicarse a la filosofía formando a otros, es decir, dedicándose a la filosofía a través de la educación. Entonces decía que hay muchas formas distintas, porque es que si uno mira la historia del pensamiento griego, se encuentra con algo que es muy interesante, y es que la palabra con que se nombra al sabio, sofos, era una palabra que inicialmente significaba simplemente el que sabía de algo, el entendido en una cosa. Entonces, por ejemplo, el que sabía de zapatos, ese era sofos, porque sabía de zapatos. Ser sofos sabio inicialmente significó eso, simplemente ser entendido en algo. Pero a medida que la cultura griega se fue desarrollando, entraron en pugna muchos modelos de sabiduría. Los poetas épicos y trágicos, los médicos,
los estudiosos de la naturaleza, o como les decían entonces, los físicos, como Tales, como Anaximandro, como Demócrito, como muchos otros, los oradores, como Gorgias, como Protágoras, como Isócrates, por supuesto los filósofos. Sin embargo, hubo un personaje en la antigua Grecia que desbarató todo, porque nunca se quiso presentar como sabio. Sin embargo, alguien que consultó el oráculo de Delfos decía que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. Y entonces Sócrates se intentaba entender por qué el oráculo decía eso, y lo que decía era que precisamente su sabiduría estaba en no creerse sabio, en la idea de que la sabiduría solo hay una forma de poseerla, amándola. Como solo hay una forma de poseer a quien uno quiere, amándolo. La sabiduría solo se posee bajo la forma del deseo. Con eso Sócrates puso en entredicho todas las ideas de sabiduría vigentes hasta entonces. Hay un texto muy bello del filósofo español Javier Zubiri, se llama Sócrates y la sabiduría griega. Zubiri muestra ahí muy bellamente cómo Sócrates pone en entredicho todo lo anterior. Por eso será el modelo por excelencia del filósofo, porque fue el hombre que nos enseñó una cosa clave. La sabiduría no está en saber muchas cosas. La sabiduría está en preguntar, en querer siempre aprender, en escuchar a los otros, en nunca creer que sabemos algo de una forma definitiva, en estar buscando permanentemente. Filosofía. Filosofía, ese fue el término que mejor expresó la búsqueda de los griegos. La auténtica sabiduría no está en saber mucho, sino en desear saber y en preguntar mucho, en querer siempre aprender. Eso inicialmente, ya les decía, fue una cosa mucho más personal. Había una serie, inicialmente los filósofos fueron unos personajes más bien solitarios, al margen de toda institucionalidad. Algunos eran poetas andariegos, como Genófanes. Genófanes, que fue un gran filósofo del siglo VI, era un poeta que iba andando por toda Grecia. Él era de un pueblito que se llamaba Colofón, pero él andaba por toda Grecia y leía sus poemas en los banquetes, y de él nos quedan algunos fragmentos absolutamente hermosos, porque son muy bellos los fragmentos de Genófanes. Otros eran más bien solitarios y hasta medio neuróticos, según cuenta la tradición, como Heráclito, que se expresaba en fragmentos muy cortos, bastante oscuros, enigmáticos, ¿cierto? Parménides, Empédocles, fueron grandes sabios, pero no hicieron escuela propiamente. Sin embargo, con el tiempo la sabiduría se hizo una búsqueda colectiva y adquirió un cariz muchísimo más político, porque fue dando lugar a distintos proyectos políticos y educativos. Es decir, la filosofía, como la entendieron los griegos, no se puede desvincular ni de la política, es decir, del servicio a la polis. Hacer filosofía es, en primer lugar, intentar comprender el mundo y a nosotros mismos para construir una ciudad mucho más feliz. Pero además, hacer filosofía es comprometerse en la formación de un tipo especial de hombre. Y eso supone un proyecto educativo. Y entonces las grandes escuelas de filosofía en Grecia eran eso, proyectos educativos, liderados por grandes sabios que lograban convocar muchas personas a su alrededor, que compartían una serie de intereses y de visiones comunes, pero que además se reunían en torno a un gran maestro. Y entonces aparecieron muchos proyectos de vida sabia. Recordemos solo algunos de los más conocidos. Las comunidades pitagóricas. Las comunidades pitagóricas se extendieron por toda la Grecia antigua. La Grecia antigua no es lo que hoy es Grecia, no. La Grecia antigua va por lo menos hasta Italia.
y hasta, digamos, la Grecia antigua va desde Turquía hasta Italia, incluso un poco más allá si uno quiere, pero parte de la Grecia antigua, Siracusa, eso es Sicilia, Jonia, de donde vienen los famosos milesios. Mileto, por ejemplo, es una ciudad de Turquía. Aristóteles era de Macedonia. La antigua Grecia era una cosa muchísimo más grande, ¿cierto? Y entonces había todo tipo. Las comunidades pitagóricas estaban regadas por todas partes. Había en Atenas, pero había en Sicilia, pero había en Tareto, pero había en donde fuera, ¿cierto? Había otros tipos de comunidades como los sofistas, no eran propiamente una comunidad, sino los sofistas eran profesores ambulantes, tipos muy sabios. A veces en la historia de la filosofía le enseñan a uno que los sofistas eran unos engañadores. Y entonces, no, no, no. Gente como Protágoras y gente como Gorgias era gente muy preparada y muy seria, que sabía mucho, que eran grandes oradores, ¿no? Claro, y que se dedicaban a formar a las clases pudientes para el gobierno, porque es que en Grecia el poder dependía del logos, de la palabra. Quien sabía argumentar, convencer, hacer un buen uso de la palabra, ese era el que tenía el poder. Entonces los sofistas preparaban a los grandes dirigentes. Por supuesto hay grandes escuelas, las tres más conocidas, la Academia de Platón, la escuela de retórica de Isócrates, no de Sócrates, sino de Isócrates, que fue el gran maestro de retórica en, en la Atenas del siglo V y del siglo IV, sobre todo. Era la competencia de la Academia de Platón. También fue la competencia de Aristóteles. El primer texto que se conoce de Aristóteles es un diálogo que se llama El Grilo, que es un diálogo que él escribe contra Isócrates, siendo Isócrates ya un gran maestro y Aristóteles un muchacho todavía muy joven de algo más de 20 años. Y por supuesto la otra gran escuela que es el Liceo de Aristóteles, una escuela mucho más centrada en el estudio científico, en el conocimiento de los animales, de las plantas, en la astronomía, en los estudios físicos, en la psicología, en la metafísica, en la política, en todo lo que fue la gran obra de Aristóteles. Y por supuesto, después de Aristóteles aparecieron otra cantidad de escuelas filosóficas mucho más centradas, no tanto en el conocimiento cuanto en el ideal de una vida feliz, las famosas escuelas helenísticas, los estoicos, que buscaban sobre todo una armonía con la naturaleza, aprender a manejar los deseos y demás. Los epicúreos, que tenían su comunidad, el jardín de Epicuro, donde se reunían en comunidad, eran los primeros, por ejemplo, que aceptaban mujeres, pero entendían que la felicidad estaba en un goce moderado de los placeres. O los cínicos, el más conocido de ellos, Diógenes, que se dedicaban más bien a, digamos, a cuestionar todos los convencionalismos sociales, a oponerse al poder con ironía y hasta con grosería, ¿no? Se cuenta la famosa anécdota de Diógenes el cínico, que vivía ya en su barril y que un día llegó a Atenas Alejandro Magno y quiso ir a conocer a Diógenes. Pues Alejandro era el gran gobernante, el hombre más poderoso, y quiso conocer a Diógenes. Cuando se acercó a Diógenes, Diógenes lo único que le dijo, ¿sabes qué? Quítate que me estás tapando el sol. Diógenes era un hombre insolente, que iba contra toda forma eh, social, contra todo tipo de convencionalismo. Dice, hay todos los modelos posibles de sabiduría. Pero esa sabiduría se convirtió en un proyecto cultural que tuvo su máxima expresión, que alcanzó su máxima altura en dos grandes personajes que serán considerados por muchos como los grandes maestros, yo diría no solo de Occidente, sino de toda la cultura posterior, Platón y Aristóteles. Porque es que Platón y Aristóteles no solo influyeron luego en el medioevo o en la cultura romana o o en el Renacimiento, sino en la modernidad. Incluso hoy en día Platón y Aristóteles siguen siendo uno de los referentes más fundamentales para pensar muchísimas cosas.
ese gran, ese gran proyecto que fue la filosofía griega, esos grandes sistemas de pensamiento, pero sobre todo ese ideal de vida, buscando una cultura, buscando transformar su vida e intentando hacer su vida más sabia, dio lugar a todo tipo de expresiones. Eso es lo que expresa muy bien el fresco de Rafael de la Escuela de Atenas, que ustedes lo ven, ahí lo encuentran en los apuntes que yo les envié, les mandé un fresco de Rafael que se llama La Escuela de Atenas. Es un fresco muy bello, está en las estancias del Museo Vaticano, yo en el año 2013 pude verlo, es una cosa muy bella, es una estancia mandada a hacer por el Papa Julio II, en nombre de las ciencias. Hay una pared dedicada a la filosofía, otra al derecho, otra a la medicina y otra a la filosofía. Y en la pared de la filosofía, esto se lo encargó a uno de los grandes pintores del Renacimiento, Rafael Sanzio, y Rafael entonces pintó ahí la Escuela de Atenas. Si ustedes ven el cuadro, en el centro, ¿quiénes están? Los dos grandes, Platón, ya viejito, y Aristóteles. Platón señalando el cielo, Aristóteles señalando a la tierra. Y luego aparecen ahí todos los demás, aparece Diógenes, aparece Heráclito, aparecen todos los demás. Para comprender ese fresco de la Escuela de Atenas, que es muy bello como una síntesis de lo que fue el pensamiento antiguo y de cómo veían a la antigüedad a comienzos del siglo XVI, en el Renacimiento, porque esto fue pintado en la época del Papa Julio II, que fue papa entre 1503 y 1513. Este papa fue el que contrató a Rafael para pintar esto, el mismo que contrató a Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, etc. Ahí en ese cuadro hay un resumen supremamente interesante de lo que era el pensamiento antiguo. Yo les mandé unas diapositivas que les recomiendo que les peguen una miradita. Explica qué es el cuadro y luego lo va cogiendo parte por parte, le explica a uno quién es cada personaje, cómo fue pintado, etc. Bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo que quiero rescatar de todo esto? Que cuando uno quiere pensar la filosofía desde una perspectiva educativa, inevitablemente tiene que volverse a los griegos. No, fíjese, la filosofía, por ejemplo, entre los modernos no está muy vinculada a la educación. Los filósofos modernos, muchos de ellos son cortesanos. Leibniz, Hume, Locke, la mayoría de los grandes filósofos, el mismo Descartes, pues era un señor que se fue a Suecia porque lo invitó a la reina, porque era un hombre muy sabio, pero la filosofía como un ejercicio educativo y formativo es algo tremendamente original de los griegos. El vínculo y griega es supremamente estrecho. Con el tiempo, sin embargo, ese vínculo se ha ido perdiendo. John Dewey tiene un pasaje en un texto que se llama Filosofía de Educación que recuerda eso. Me lo voy a leer rápidamente.
les decía que el vínculo entre filosofía y educación era muy estrecho en la antigüedad griega, y para respaldar eso estaba empezando a leer un texto de John Dewey que dice así: la filosofía y la educación estaban orgánicamente conectadas. Ese vínculo vital que las unía se rompió hace mucho tiempo. La educación y la enseñanza han seguido su propio camino, mientras que la filosofía ha seguido un rumbo independiente. Tanto una como otra se han dedicado a una multitud de problemas específicos, de los que cada una se ha ocupado por su cuenta y de forma especializada, de un modo tal que han venido creciendo por aparte. La escena griega era comparativamente simple y unificada. La nuestra es compleja y diversificada. Hay muchas cosas, demasiadas por hacer, y esas cosas tan numerosas parecen tan diferentes unas de otras que no hay ningún vínculo que las unifique. Cada una de estas muchas y diferentes cosas es difícil de lograr, pues cada una de ellas se toma todo el tiempo y la fuerza que uno tiene para darles. El pensamiento y la atención se han desviado hacia los detalles y el sentido de un todo abarcante se ha desdibujado y a menudo se ha visto perdido. Ahora bien, esta misma situación puede ser vista como un llamado a restaurar la conexión perdida del pensamiento serio sobre los problemas de la vida con el trabajo de la educación. Existe hoy un interés muy creciente por la educación. Hay una generación que quiere convertirse en unos maestros intelectuales, una conciencia de inteligencia valiosa, una idea que es infinitamente extraordinaria y música resistible. ¿Me escuchan? Sí, sí, pero yo no te logro oír. Existe hoy un interés grande y creciente por la educación y en la última generación ha llegado a convertirse en un estudio propiamente universitario. Y también está creciendo el interés en la filosofía. ¿No ayudaría acaso una reunificación a darle dirección e integridad a la educación y solidez y vitalidad a la filosofía? En una cosa al menos nuestra condición es similar a la de los atenienses. Después de un largo periodo en que la educación fue tratada como un asunto de experiencia rutinaria, de tradición y de aprendizaje no sistemático, cada vez estamos más dispuestos a considerar la educación como una tarea que tiene fundamentos intelectuales y como algo que requiere una orientación intelectual sistemática. ¿Qué es lo que está rescatando Dewey? Lo que está rescatando es la necesidad de que el vínculo entre filosofía y educación sea siempre un vínculo orgánico, de que la filosofía sea concebida siempre, en primer lugar, como un proyecto educativo. Ustedes dirán, bueno, y todo este rollo sobre los griegos y lo que acaba de decir yo, ¿qué tiene que ver con filosofía para niños? ¿Qué tiene que ver con el proyecto de Lippmann? Yo creo que tiene que ver en muchas cosas, porque Lippmann también, cuando intentó entender en qué consistía filosofía para niños hacia finales de los años 60 del siglo pasado, cuando quiso entender qué era lo que estaba haciendo, se volvió a los griegos. Y fue en los griegos que buscó los modelos. Sócrates, desde luego, los diálogos platónicos. Sin duda, la estructura aristotélica. Yo insistí mucho en eso en las primeras partes de este diplomado. Hay una inspiración fundamentalmente griega en filosofía para niños. En los clásicos fundamentales de la filosofía griega, en Platón y en Aristóteles. Porque es la experiencia vital de los griegos que dio origen a la filosofía. Ese es el trasfondo desde el cual se piensa todo proyecto filosófico y todo proyecto de educación filosófica. Y más aún un proyecto como filosofía para niños. Que entiende que la filosofía es un bien público, accesible a todos. Es que esto no lo encuentra uno en la filosofía moderna. La filosofía moderna es una filosofía de élites. Es una filosofía en muchas cosas cortesana,
La filosofía griega es una filosofía hecha en las calles. La filosofía los griegos la hacían en los gimnasios. La filosofía la hacían caminando por la senda arbolada del Peripato, por ejemplo, la hacían los aristotélicos, ¿no? La filosofía era una cuestión mucho más vital entre los griegos. No era tanto una ocupación de gente muy preparada y de muy buena familia, ¿no? No, la filosofía se hacía en las calles, en los teatros, en los cafés, por supuesto también en las escuelas. Y el propio programa del himno, como ya lo hemos visto en otra ocasión, tiene esa inspiración socrática, platónica, tiene esa estructura aristotélica, tiene como punto de referencia obligado permanente esa tradición cultural de los griegos. Cuando Glickman quiso entender qué era filosofía para niños, se inspiró en la idea griega de la paideia. Digámoslo de otra manera, ¿qué es filosofía para niños? Hay una forma de decirlo que me parece a mí bastante interesante. ¿Qué fue lo que intentó hacer Lippmann? Elaborar una paideia para los niños, las niñas y los jóvenes del siglo XX y XXI. Elaborar un proyecto cultural, un proyecto educativo fundado en la educación, en una educación que busca cultivar la sabiduría. Y porque busca cultivar la sabiduría, tiene que acercarse a la filosofía. Lippmann propone una paideia para esta nueva época. Y creo que eso es lo que él empezó a desarrollar y esa es la inspiración fundamental que hay que encontrar en él. Entonces, trabajar en filosofía para niños es reconocer que hay un vínculo intrínseco entre filosofía y educación y hay que entender que detrás de toda filosofía hay una intención educativa. Toda filosofía es un proyecto de educación de la humanidad. Ustedes mírenlo en... Eso se podía ver muy bien en el siglo XIX. El siglo XIX fue el siglo de los grandes proyectos filosóficos, ¿cierto? El marxismo es un proyecto histórico ordenado a construir una sociedad igualitaria donde la educación tiene una determinada función de lucha contra la ideología dominante, etc. Esa es una, el marxismo es un proyecto educativo. El positivismo de Comte es, él mismo lo llamó en algún momento una religión de la humanidad. El positivismo de Comte es un proyecto educativo de muy amplias miras, que tuvo además influjos muy fuertes sobre, por ejemplo, nuestros pueblos latinoamericanos en el siglo XIX y lo sigue teniendo hoy en día. Toda filosofía es un proyecto educativo. La ilustración francesa y alemana era un proyecto educativo. Por eso cuando examinamos el origen de la filosofía en Grecia, cuando nos volvemos a Grecia, no nos volvemos por un afán de erudición, sino solo porque solo comprendiendo lo que pasó en Grecia, comprendiendo lo que fue la cultura griega y cómo se originó la filosofía en Grecia, podemos entender cómo y por qué también surgen en nosotros el deseo y la necesidad del filósofo. Fíjense que cuando Lippmann quiere decir por qué filosofía con niños, la primera respuesta es una respuesta absolutamente griega, porque los niños tienen capacidad de admirarse, de asombrarse, de preguntar, de cuestionar. Eso es absolutamente griego. Quien dijo que la admiración era el origen del filosofar fueron Platón y Aristóteles. Cuando se dice que el asombro, la conmoción interior es el origen de la filosofía, como lo decían también, por ejemplo, los estoicos, ¿no? El origen de la filosofía es que uno se conmueve interiormente, que quiere vivir mejor, que entiende que la vida que lleva no tiene mucho sentido, ¿cierto? Cuando uno quiere comprender la acción, cuando quiere encontrarle sentido a lo que hace, cuando quiere desarrollar su capacidad de expresión creativa, tiene que recurrir a la filosofía, porque la filosofía es la búsqueda de eso, la búsqueda de una vida más sabia. Y eso es lo que debe buscar un programa como Filosofía para mí. Antes de irnos al descanso, quiero tocar un tema muy rápidamente y es
Dicho todo lo anterior, entonces, ¿qué es filosofía para niños? Esto lo he dicho muchas veces, pero quiero puntualizarlo brevemente. Yo creo que filosofía para niños puede ser concebido como un programa y como un proyecto. ¿Qué es un programa? Un programa es, dirían hoy los Foucaultianos, es un dispositivo, es una serie de elementos articulados para lograr un determinado fin, ¿cierto? Un programa es, vamos a hacer este tipo de cosas para conseguir esto. Luego un programa es, ¿qué? Un conjunto de objetivos, de contenidos, de métodos, de materiales, de formas de evaluación, etcétera, etcétera. Filosofía para niños es un programa así. Filosofía para niños tiene objetivos, tiene un determinado método de trabajo, tiene unos contenidos, las novelas, la organización del currículo, etcétera, etcétera. Pero un proyecto es algo más amplio. Un proyecto es algo abierto, no determinado. Un programa sí tiene unas metas, debe lograr unas metas y debe mostrar que logra esas metas. Un proyecto está abierto. A mí me gusta esta es una definición muy tibuyana y es que es un proyecto. Un proyecto es una idea en movimiento. Eso es un proyecto. Yo decía eso muy brillante. ¿Qué es una idea? Una idea es un proyecto de acción. Cuando uno tiene un proyecto, lo que tiene es una idea que se está moviendo y que está dinamizándolo todo, ¿cierto? Entonces, un proyecto no tiene unas metas definidas, sino tiene un horizonte abierto para su desarrollo, ¿cierto? Y entonces puede dar lugar a todo tipo de acciones, puede dar lugar a diversos programas. Lippmann y Anne Margaret Chat crearon un programa, es decir, un conjunto de objetivos, de contenidos y de métodos. Pero como dije al comienzo, eso fue adquiriendo un más largo alcance. Y eso ya no es solo un programa, eso es lo que yo llamaría un proyecto de educación filosófica. Pero, ¿qué quiere decir educación filosófica? Algunos a veces me dicen, bueno, pero entonces eso es como una filosofía de la educación. No, no estrictamente. Yo creo que filosofía para niños tiene una filosofía de la educación implícita, pero filosofía para niños no es una filosofía de la educación. Porque es que la filosofía de educación es una teoría, es una reflexión crítica y proyectiva que hacen los filósofos y los educadores sobre los fines de la educación, sobre el sentido de la educación, sobre los contenidos educativos, sobre los métodos, etcétera, sobre el desarrollo del pensamiento, de los valores, de una cantidad de temas que son propios de filosofía de la educación. Pero una filosofía de la educación es algo teórico y filosofía para niños no es una teoría en primer lugar. Es un plan de acción, es un programa, es un proyecto, tiene un carácter práctico. No quiere desarrollar una manera de ver la educación, aunque la desarrolla, sino que su fin es práctico, quiere hacer filosofía con los niños, las niñas y los jóvenes. Luego, filosofía para niños no es una filosofía de la educación, pero hace aportes muy significativos a la filosofía de la educación. Después veremos, cuando veamos los aspectos pedagógicos de filosofía para niños, voy a tocar eso. Aquí hay una idea del aprendizaje que es muy interesante, por ejemplo. Aquí hay una comprensión del currículo que es muy sugerente, ¿cierto? Pero filosofía para niños no es una filosofía de la educación, aunque, digamos, a su base haya una filosofía de la educación. Tampoco es una pedagogía de la filosofía o una didáctica de la filosofía. Es decir, no es una reflexión pedagógica. Fíjense, la filosofía de la educación es una reflexión filosófica sobre la educación. La pedagogía o didáctica de la filosofía es una reflexión pedagógica sobre la filosofía. Es decir, es una investigación reflexiva sobre todos los problemas ligados a la enseñanza de la filosofía y a la enseñanza formal de la disciplina. Yo he sido profesor de pedagogía didáctica de la filosofía muchos años. Entonces, ¿qué enseña uno ahí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de enseñar filosofía, por ejemplo, en un colegio? ¿Qué debe uno pretender? ¿Qué tipo de métodos pueden adecuarse de los métodos clásicos de la tradición? Si uno puede aplicar en clase el método fenomenológico o cómo aplica uno el método socrático en clase. Hay una obra clásica en el mundo de habla hispana que es
didáctica de la filosofía de Augusto Salazar Bondy. Entonces, es una reflexión sobre contenidos, métodos, formas de evaluación de la enseñanza formal de la filosofía en instituciones públicas y privadas. Filosofía para niños no es una didáctica de la filosofía, aunque hace aportes muy importantes a la pedagogía de la filosofía y la renueva en muchas cosas. Filosofía para niños, por ejemplo, introduce como un elemento central y fundamental en la enseñanza de la filosofía la narración, reintroduce el ejercicio en los planes de discusión. Lippmann, desde el punto de vista de pedagogía de la filosofía, hace unos aportes interesantísimos, pero filosofía para niños no es una didáctica de la filosofía. Es decir, no es un método para enseñar filosofía en los colegios, aunque pueda tener y pueda servir para eso. Sin embargo, no es un método para enseñar filosofía. Es un proyecto y un programa de educación filosófica. Pero fíjense que hasta aquí he insistido mucho en que no es. En el capítulo tercero de mi libro de filosofía para niños, el ABC, puntualizo mucho más esto, que no es filosofía para niños, no es una adaptación de los contenidos de la tradición filosófica a las mentes inferiores de los niños, ¿cierto? No es, algunos creen que hacer filosofía para niños es hacer filosofía en cómics. No. No, porque es que haciendo filosofía en cómics no hacemos filosofía, porque la filosofía no se trata de hacer, de llenar de imágenes lo que dijeron los filósofos. Se trata de hacer el ejercicio de abstraer hasta construir conceptos. Y eso no se hace con dibujitos muy bonitos y con historieticas, no. Eso supone un esfuerzo reflexivo. Tampoco es la aplicación de unos textos, de un método. Hacer filosofía para niños no es simplemente trabajar con las novelas de Lippmann en un aula, no. Eso puede ser un punto de partida, pero hacer filosofía para niños no es simplemente desarrollar un programa de habilidades de pensamiento, no es una didáctica, no es una filosofía de la educación, es un proyecto de educación filosófica y un programa de educación filosófica. ¿Qué es un programa de educación filosófica y un proyecto de educación filosófica? Yo diría que esto se entiende mejor si entendemos tres supuestos claves que hay detrás de eso. Primer supuesto, y son supuestos sobre el lugar que tiene la filosofía en la sociedad. El primer supuesto es este, que la filosofía es un bien público abierto a todos, sin distinciones de raza, de género, de clase, de edad. La filosofía es un bien público, sobre todo la filosofía en una sociedad democrática. Eso no es para unos poquitos ilustrados, eso no es para las clases más favorecidas, eso no es solo para los adultos, eso no es solo para los hombres, eso no es solo para los blancos. La filosofía es un bien público abierto a todos, sin restricciones. Entonces nadie puede decir, no, es que la filosofía no es para los niños. ¿Por qué? ¿Por qué los excluye? ¿Bajo qué criterio? O la filosofía no es para las mujeres. ¿Bajo qué criterio los excluye? El primer criterio clave es que la filosofía es un bien público abierto. Segundo criterio, que es este. El aprendizaje filosófico no es algo que se da solo en filosofía, sino que es posible en otros campos del saber e incluso en prácticas sociales no académicas. Es decir, no solo se aprende filosóficamente cuando usted estudia a Aristóteles o a Kant o a Hegel o a Lippmann, sino que se puede aprender filosóficamente las matemáticas, se puede aprender filosóficamente una lengua extranjera, se puede aprender filosóficamente, por ejemplo, incluso la propia cultura del cuerpo. Y hay una visión filosófica del deporte. Yo tengo he tenido en los últimos tiempos entre mis alumnos a varios deportistas importantes del país, técnicos de fútbol, técnicos de baloncesto, jugadores profesionales, y es muy interesante ver la visión que ellos tienen del deporte a través del cultivo de la filosofía.
Hay aprendizaje filosófico en el deporte y puede haber aprendizaje filosófico en las matemáticas y en la ciencia natural y en el arte, incluso en la educación religiosa. Yo creo que podría hacerse una educación religiosa de carácter filosófico. De hecho, hay un proyecto muy interesante sobre eso en Inglaterra. Yo conocí hace unos años a un profesor inglés, Will Orth, que vino aquí a Colombia y alguien le dijo que yo trabajaba. Entonces fue a buscarme a la universidad, estuvimos varios días conversando, me mostró el proyecto, era una cosa muy interesante. Y era un programa de educación religiosa, pero trabajado desde la perspectiva de filosofía para niños. Tercer supuesto, que la filosofía no solo se puede hacer en la academia, es decir, en los colegios, en las universidades, sino que es posible también en los espacios públicos, en las calles, en los cafés, en las empresas, incluso en las cárceles. Es muy significativo que mucha de la gente que se formó con Lippmann hoy en día haga filosofía en ámbitos muy distintos. Christopher Phillips, por ejemplo, hace cafés filosóficos un día en un colegio, al otro día en una cárcel. Porque un proyecto de educación filosófica como filosofía para niños entiende que la educación es algo que sucede por dentro y por fuera de las aulas. Entonces, si uno acepta estos tres supuestos, que la filosofía es un bien público abierto a todos, que es posible un aprendizaje filosófico en disciplinas y prácticas sociales distintas a la filosofía, y que la filosofía se puede hacer por fuera de la academia, entonces un proyecto de educación filosófica como filosofía para niños es un proyecto abierto a todos, sin límites de edad, de condición social o cultural, porque filosofía para niños lo que reclama en primer lugar es un derecho fundamental, el derecho a preguntar. Sobre eso hay incluso desarrollos constitucionales interesantes en Colombia, por ejemplo. Hay gente que reivindica el derecho a preguntar como un derecho fundamental. Muy bien, filosofía para niños reivindica eso. Y en un proyecto de educación filosófica reivindica un derecho de carácter social, el derecho a preguntar, el derecho a disentir, incluso el derecho a errar. Pero además, filosofía para niños es algo que se hace como proyecto de educación filosófica que se hace en diálogo con otras disciplinas, propiciando el aprendizaje filosófico en otros saberes y prácticas sociales. Se puede aprender filosóficamente un concepto científico. Les ponía el ejemplo del concepto de densidad y el modo como yo a los 10 años tuve que ir formando un concepto de densidad, enfrentando una serie de tesis, contrastando ideas, experiencias. Eso, formar un concepto científico como el de densidad, o como el de velocidad, o como el de aceleración, o como el de cualquier concepto científico, supone un esfuerzo filosófico. Y sobre todo la filosofía está abierta a todos y a todos los espacios. Sobre estos puntos en particular, yo he profundizado en un artículo que está disponible, si quieren, en Google lo pueden conseguir. Simplemente ponen el nombre, se llama Desplazamientos, transformaciones y retos de una educación filosófica en una sociedad democrática, a propósito de un viejo cuaderno de filosofía. Ese artículo yo le tengo un particular aprecio. Ese artículo yo lo empecé a escribir cuando fui por primera vez a México, en el año 2012. Me invitó María Teresa de la Garza a un encuentro organizado por el viceministerio, por un viceministerio de Educación en México, y yo preparé esta charla. Yo estaba preparando un poco la idea de cómo es la enseñanza de la filosofía en una sociedad democrática. Y en ese momento me estaba trasteando, estaba desocupando mi casa donde viví 20 y pico de años. Y de golpe mi esposa se acercó con un cuaderno viejo en la mano y me dijo, ¿puedo votar esto? Y dije, ¿qué es eso? Era un cuaderno que yo nunca había visto, un cuaderno viejísimo. Y empecé a mirar el cuaderno. Ese era el cuaderno de filosofía de mi papá del colegio. Yo no sabía que existía. Cuando mi papá murió, mi mamá me entregó los papeles que había de ella. Me dijo, su papá tenía un aprecio especial por usted, era su secretario, además usted sabe apreciar los documentos. Entonces mi mamá me dio todos los documentos de mi papá, pero yo nunca vi ese cuaderno. Y me puse a leer el cuaderno.
toda la reflexión que yo hago sobre la enseñanza de la filosofía en la sociedad democrática está basada en el cuaderno de filosofía de mi papá, un cuaderno escrito yo creo que hace más o menos ya casi 100 años, eso fue a final de la década de los 20 del siglo pasado. Mi papá yo tendría hoy 110 años, iría a cumplir ahora. Porque lo que yo hice al ver ese cuaderno fue intentar reflexionar qué era aprender filosofía hace un siglo y qué puede ser aprender filosofía hoy. ¿Qué es hacer filosofía en una sociedad democrática? Eso es esencial entenderlo para entender filosofía. Y el otro artículo que recomiendo, que es muy bonito, es el de un filósofo brasileño, se llama Felipe Cepas, que es sobre las prácticas filosóficas no académicas. Es un artículo corto, pero muy bonito sobre las distintas prácticas filosóficas, entre ellas filosofía para niños, los cafés filosóficos, bueno, la consultoría filosófica y muchísimas cosas más. Ahora en este momento, yo estoy esperando, estoy trabajando con 7 investigadores de la Universidad de California hasta aquí lo que he hecho son una serie de rodeos, dos rodeos básicos. El tema es el lugar de la filosofía en la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. Pero para plantear eso, lo primero que hice fue situar el origen del tema en el origen mismo de la filosofía. Es decir, intentar entender que entre filosofía y educación hay un vínculo indisoluble y que la filosofía encuentra uno de sus puntos de desarrollo clave en la educación de los niños. Eso fue lo que entendieron los filósofos pragmatistas como John Dewey y como Matthew Lipman, que en la educación de los niños se estaba jugando la democracia en primer lugar, pero además el sentido que tiene la filosofía en la formación del ciudadano democrático. Y para también entender eso, terminé en la última parte explicando en qué sentido se dice, o digo yo por lo menos, que la filosofía, que filosofía para niños es un proyecto de educación filosófica. Pero tengo que irme ya a la pregunta central, y es, bueno, dicho lo anterior, ¿cuál debe ser el lugar de la filosofía en la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes? ¿Y por qué la filosofía y no otra disciplina, por ejemplo la psicología o cualquier otra, debe ser el elemento articulador del currículo? Esa es una pregunta central para el libro. Esa es una pregunta absolutamente central. De hecho, él tiene un texto que se llama así, el lugar de la educación, de la filosofía en la educación de los niños y jóvenes. Eso es un problema que él se plantea de forma directa. Pero resulta que para enfrentar esa pregunta, pues él se va a enfrentar con una serie de dificultades. Hay ya prejuicios muy formados al respecto. Por ejemplo, cuando uno habla de este tema, lo primero que le dicen en el mundo de la filosofía es que, pues, la filosofía nunca ha sido una cosa de niños. A lo largo de la historia de la filosofía, y eso lo dice todo el mundo en la academia, la filosofía nunca se ha enseñado a los niños. Más aún, algunos dicen, no solo nunca se ha enseñado, nunca se debe enseñar porque es perjudicial y peligrosa. Yo recuerdo que la primera vez que yo hablé de filosofía para niños en mi universidad, con mis compañeros de trabajo, mis amigos, la reacción fue violentísima. Lo mínimo que me dijeron era que yo estaba violando los derechos de los niños. Se ha creído que eso es como una verdad establecida. Otro me dijo, pero usted qué anda diciendo esa pendejada, si ya Platón dijo desde hace 20 y pico de siglos que la filosofía no es para los niños. Bueno, pero entonces, si tenemos que repetir todo lo que dijo Platón hace 25 siglos, pues entonces cualquier cosa que me digan ahora, yo les digo lo mismo, ¿no? ¿Para qué discute eso si ya Platón dijo otra cosa? El argumento de autoridad, ¿no? Pero hay mucho prejuicio. Entonces, Lima tuvo que enfrentarse con todo eso. Claro, además con un hecho concreto, y es que si bien usted no encuentra en los filósofos griegos clásicos
una negación de esta posibilidad. La verdad es que la filosofía nunca hizo parte de la formación básica del ciudadano. Incluso, como les decía yo hace un rato al comienzo, si uno se pone a estudiar lo que hoy llamaríamos los planes de estudio de las grandes escuelas de la época, la filosofía no estaba al comienzo, la filosofía estaba al final. Era el culmen de la formación y por tanto algo reservado a espíritus muy selectos. Entonces, cuando Platón describe cómo debía ser la formación del ciudadano, pues primero empieza por lo tradicional, la gimnasia, la música, las matemáticas, la astronomía, etcétera, que elevan el ojo del alma para la contemplación. Y al final, lo que él llama la dialéctica, ya el ejercicio puro del pensamiento. Aristóteles mismo entiende que para llegar a la sabiduría uno tiene que pasar también por la ciencia, por el intentar investigar la naturaleza, comprender el orden del universo, etcétera. Luego eso parecía algo muy reservado para mucha gente, para muy pocas personas, quiero decir. Eh, claro, de ahí surgen además a lo largo de toda la historia todo tipo de objeciones pedagógicas, filosóficas, psicológicas, etcétera. Entonces algunos dicen, no, es que la filosofía es muy difícil para los niños, y entonces otros dicen, no, más bien que los niños solo jueguen. Aparecen todo tipo de dificultades, etc. Y Lippmann tuvo que enfrentar todas esas dificultades, todas esas objeciones, y lo hizo de dos maneras. Uno, mostrando que detrás de esas objeciones había muchas cosas que eran, si no falsas, por lo menos muy discutibles. En lo que se dice en la Academia Filosófica a propósito de la filosofía con los niños, hay muchas cosas que parecen ciertas y no son tan ciertas. Y lo segundo, Lippmann quiere ir más allá de eso, quiere mostrar algo más radical, que la filosofía es la disciplina más adecuada para articular el currículo de la educación básica, primaria y secundaria. Veamos cómo enfrenta él estas cosas, cómo enfrenta las objeciones, qué respuesta le da Lippmann a las objeciones que se suelen hacer al filosofar con los niños. Lippmann nos recuerda una serie de hechos fundamentales. Dice, a ver, vamos a examinar eso que siempre se ha dicho que tan cierto es. Lo primero es que no es cierto que la filosofía nunca se haya enseñado a los niños. Si usted mira la tradición de la filosofía, resulta que muchos textos filosóficos importantes fueron escritos para la formación de príncipes y princesas, que eran niños. Usted encuentra textos de Leibniz, usted encuentra textos de Santo Tomás, como el gobierno de los príncipes, usted encuentra textos de Locke, como sus pensamientos sobre la educación, y usted encuentra cantidades de textos que fueron escritos pensando en formar niños para que fueran, por ejemplo, el día de mañana gobernantes, ¿cierto? Encuentra también autores como Montaigne que recomendaban la filosofía como apropiada y provechosa para los niños. Leímos el texto de la educación de los hijos de Montaigne al puro comienzo del diplomado, ¿no? Entonces no es tan cierto que la filosofía, que todos los filósofos hayan dicho que eso no es para niños, que eso es triple X, solo para adultos, no, no. Tampoco en las universidades. Si usted se pone a estudiar la historia de las universidades, usted se dará cuenta que por muchos siglos los estudiantes de las universidades eran niños. Ustedes dicen, pero qué para... Sí, porque es que nosotros conocemos un sistema de educación ya muy organizado, ¿no? Preescolar, educación básica primaria, secundaria, educación superior, bueno. Y entonces uno cree que primero, no, eso se hizo exactamente al revés. Lo primero fue la universidad, después la educación secundaria, la educación primaria, y lo último fue el preescolar. Porque el preescolar es muy lo más reciente. Yo no alcancé a ir al preescolar, por ejemplo. Ya en Colombia había algunos preescolares cuando yo era niño, pero yo nunca pasé por un preescolar. La educación secundaria, eso empieza a desarrollarse un poco más
hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero lo que existió durante mucho tiempo, la gente aprendía en la casa y luego llegaba a la universidad y muchos entraban a la universidad a los 13 y 14 años. Yo recuerdo que hace unos años estuve estudiando la historia de la Academia Javeriana, de la universidad donde yo trabajo. La Universidad Javeriana existió en la colonia, se fundó inicialmente en 1623 y funcionó bastante tiempo hasta que finalmente expulsaron a los jesuitas y el Papa acabó la Compañía de Jesús, etcétera, y solo se refundó hasta 1930. Entonces, me puse a estudiar quiénes eran los que estudiaban en la Academia Javeriana de la colonia. Estoy hablando del siglo XVII, es decir, el mismo siglo de Descartes. De hecho, algunos profesores de la Javeriana colonial tenían correspondencia con Descartes. El padre Mersenne, por ejemplo. Pues resulta que cuando usted mira las actas de quiénes eran los estudiantes de filosofía, muchos de ellos tenían 12, 13, 14 años. Claro, es que ellos no pasaban por el colegio porque eso no había colegio, no había educación secundaria. Colegio, de hecho, se llamaba, era la universidad. Y cuando entraban ahí, ¿a qué entraban? Entraban a la Facultad de Artes, que era donde se enseñaba filosofía, donde enseñaban fundamentalmente Aristóteles. Y ese era un paso obligado para las otras facultades, para entrar a las 3 facultades superiores: teología, medicina y derecho. ¿Quién dijo que los niños no se les enseñaba filosofía? Los estudiantes de filosofía eran muchas veces menores de 15 años. Tampoco es cierto que los grandes filósofos de la antigüedad hubieran condenado la filosofía con los niños, niñas y jóvenes. Eso siempre se le achaca a Platón. Dice, es que Platón es el primero que dice que eso de enseñarle a los niños es filosofía, eso es tiempo perdido y eso no vale la pena. Al contrario, lo que los hace es diletantes y resulta que eso tampoco es cierto que Platón haya dicho eso. El mismo Lippmann tiene un texto muy bonito que se llama así: ¿condenaba Platón la filosofía para los niños y los jóvenes? No, no. Lo que él condenaba era la enseñanza erística, la enseñanza de los sofistas. Hacer de los niños y los jóvenes unos tipos que argumentaban de cualquier manera para defender cualquier postura. Eso sí era inadecuado para la vida de la polis, de la ciudad. Pero hay un diálogo famoso sobre eso, que es el Gorgias, donde Calicles, que se enfrenta a Sócrates, al contrario, le dice, mire, la filosofía, si usted fuera, usted ya es un tipo serio, usted ya es un viejo. Está bien que hay los niños que son todos caprichosos e inmaduros, les dé por esa tontería de la filosofía, pero usted ya es un viejo, Sócrates. No, la filosofía no estaba prohibida para los niños, nunca. De hecho, uno se pone a estudiar, y Lippmann lo dice muy bien, léanse los diálogos de Platón, y ustedes encuentran que en un diálogo muy bello sobre la amistad del Lisis, es el diálogo de Sócrates en un gimnasio con 2 niños. Lisis y su compañero deben tener 12 o 13 años. Pues así como personas muy maduras tampoco es que sean. Son como un estudiante de cualquiera de nuestros colegios, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, cuando él habla de la admiración como el origen del filosofar, dice una cosa muy bella, que muchas veces muchos no se dan cuenta. Aristóteles dice, y también el amante de los mitos, el filómitos, el que ama los mitos, y mitos quiere decir relatos, el que ama los relatos, el que le gusta la poesía, la literatura, los cuentos, las historias, el que ama los relatos, mitos, también es un amante del saber. Porque el mito está compuesto de maravillas. Si uno no solo se admira cuando hace las preguntas metafísicas últimas allá, no. Uno también se admira cuando se fascina con las historias. Y cuando se pregunta por las cosas que pasan. Y cuando se pregunta por qué ciertas tragedias suceden a los hombres buenos. Como ocurre, por ejemplo, en muchas tragedias griegas. Porque uno también se fascina ante la finitud humana, por ejemplo.
ante la grandeza del universo y los relatos. Entonces, Aristóteles reconocía que también el amante de los relatos, como los niños, puede ser un amante del saber, ¿no? Entonces, los griegos, es cierto que no hicieron de los niños interlocutores filosóficos habituales. Si uno mira la gran mayoría de los textos griegos, no hay niños. Una excepción es el Lisis. Pero no porque ellos creyeran que los niños eran incapaces de hacer filosofía, sino porque en su proyecto de formar ciudadanos más sabios, en su proyecto pedagógico y político, en su paideia, los niños y sobre todo las niñas no tenían ningún lugar. Es decir, no eran ciudadanos. Porque la vida griega estaba constituida sobre la figura del varón. La sociedad griega estaba constituida sobre la figura del varón adulto, ciudadano, libre. Y todos los grandes filósofos creían eso, y todo el mundo creía eso, que había una superioridad natural del varón sobre la mujer, del padre o del adulto sobre el niño, del hombre libre sobre el esclavo, del griego sobre el bárbaro. Entonces, los niños y las niñas quedaban excluidas de eso simplemente porque no eran ciudadanos. Y entonces, en cuanto a ciudadanos, no tendrían por qué entrar en la discusión pública que implicaba la filosofía, porque la filosofía se hacía en las calles, en los gimnasios, en las casas de la gente. Los diálogos, vean los escenarios de los diálogos de Platón. Se reunían en una plaza, en un gimnasio, en la casa de un poeta, a propósito de... El banquete se da en la casa de Agatón, cuando Agatón gana un concurso de poesía. Bueno, y cada diálogo tiene una ambientación distinta. Las leyes se da cuando van de camino y se encuentran un poco de personas y se ponen a conversar. No es que los griegos creyeran que la filosofía no era adecuada para los niños, era simplemente que creían que los niños no eran ciudadanos. Pero Lippmann cree que hoy tenemos razones muy poderosas para que la filosofía esté incluida en el currículo de la educación básica. Él no se limita a responder las objeciones, él dice, mire, hay razones sustantivas, fundamentales, políticas y pedagógicas para que la filosofía tenga un lugar en el currículo de la educación básica. Voy a tocar solo rápidamente 5 o 6 cosas que él dice, por supuesto son muchas más. Para empezar, Lippmann admira, como ya tuvimos ocasión de verlo, Lippmann es un admirador del método socrático. Recuerda que leímos un pasaje del texto de Leonard Nelson, que el propio Lippmann leyó con mucho cuidado. El método socrático tiene multitud de aplicaciones en política, en el mundo empresarial, en la educación, etc. El método socrático, en su multiplicidad de aplicaciones, cree Lippmann, una contribución esencial a la democracia. Sócrates fue un hombre que aportó algo muy esencial a la democracia, que es que nos enseñó a dialogar y a confrontarnos en el diálogo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñó Sócrates es que la democracia se construye en la interacción dialógica entre los ciudadanos, que la democracia se constituye desarrollando ciertas actitudes y habilidades que se desarrollan muy bien mediante ese método de Sócrates en el cual plantea preguntas, explora problemas, confronta, hace el ejercicio de cuestionar al otro con preguntas, de hacerle revisar sus argumentos. Eso forma el carácter democrático. Entonces, primera cosa, el método socrático en todos sus aportes tiene mucho que aportar a la vida democrática y, por supuesto, a la educación. Pero hay una razón pedagógica fundamental. Y es que los niños, sí, pueden encontrar en la filosofía algo agradable, como creía Montaigne, pero Lippmann va más allá de eso. No solo es que la filosofía puede que les guste a los niños, es probable, y bien hecha les resulta interesante y agradable, sino que la filosofía es esencial en la formación
tanto de las habilidades básicas como de las habilidades cognitivas esenciales. Esta distinción es muy importante. Voy a volver sobre ella más adelante cuando hablemos de la parte pedagógica y toda la concepción de las habilidades que hay en filosofía práctica. Lippmann siempre habla, en primer lugar, de unas habilidades básicas. Toda persona tiene que desarrollar en su vida, para empezar, 4 habilidades básicas, que son las habilidades básicas del hablante de una lengua. Escuchar, y tienen un orden, porque cada una es más compleja que la anterior. Escuchar, hablar, leer y escribir. Cuando uno aprende una lengua, pues lo primero que tiene que aprender es a escuchar. Si uno no aprende a escuchar, lo demás se le dificulta. Es lo que me pasa a mí con el inglés. Yo soy muy malo escuchando el inglés, por eso me cuesta hablarlo. Me he acostumbrado más a leerlo, incluso a escribirlo, pero soy muy malo escuchándolo. Bueno, esas son habilidades básicas. Claro, pero Lippmann dice algo más importante. Dice, esas habilidades dependen todas de una habilidad más fundamental, que es el razonamiento. Porque finalmente la escucha es razonar a partir de lo que me dice otro. La lectura es razonar a partir de un texto escrito, ¿cierto? Extraer no solo información, sino significado. Razonar a partir de un texto escrito, ¿cierto? Hablar es razonar eso en el habla. Escribir es razonar por escrito. El razonamiento está a la base de todas esas habilidades. Y la filosofía es la encargada de cultivar la capacidad de razonamiento. Entonces, por eso el aprendizaje de la filosofía nos puede ayudar a escuchar mejor, a hablar mejor, a leer mejor, a escribir mejor. Pero además, la filosofía también está a la base de las habilidades cognitivas fundamentales, que Lippmann clasifica en 4 grupos: las habilidades de razonamiento, las habilidades propiamente lógicas, las habilidades de investigación, como el hacer preguntas, por ejemplo, las habilidades de formación de conceptos, por ejemplo, el ejercicio de dar definiciones, o las habilidades que él llama de traducción o de interpretación del sentido. De eso hablaremos después. Pero la filosofía es clave en el desarrollo de todas esas habilidades que son esenciales en la educación de cualquier persona. Pero además, la filosofía, hay una parte de la filosofía que es la base esencial de todos los demás aprendizajes, la formación lógica. Lippmann insiste mucho en eso. La formación lógica debe estar desde los primeros años, porque solo el cultivo del buen razonamiento es la garantía de que se desarrollen esas habilidades que dijimos. Porque es que el razonamiento está a la base de todas las habilidades básicas, pero está a la base de todas las demás habilidades cognitivas también. Si uno no cultiva el razonamiento, el buen razonamiento, pues todo lo que viene después no funciona. Recuerden que Lippmann es un discípulo de Peirce, que cree, bueno, como lo creo yo también, que evidentemente el trabajo del razonamiento lógico es un trabajo esencial de toda educación, más aún en una educación democrática, donde tenemos que argumentar y tenemos que aprender a identificar falacias, a examinar el modo como razonamos, a construir discursos convincentes, etcétera, etcétera. De esa manera, y porque la filosofía puede ayudarnos a pensar sobre nuestro propio pensamiento, la práctica de la reflexión en el aula potencia el aprendizaje de las demás disciplinas. Lippmann siempre insistió en eso y es algo en lo que, digamos, la psicología cognitiva de hoy le da toda la razón. Y es que en la medida en que usted piensa sobre su propio pensamiento, su aprendizaje es mejor. No solo se trata de aprender a sumar, se trata de aprender a entender qué es lo que hacemos cuando sumamos, qué tipo de operación mental es sumar o sacar una raíz cuadrada. Hacer eso, el ejercicio autoconsciente. Para aprender matemáticas necesitamos filosofar sobre qué es la suma, sobre la multiplicación, sobre nociones matemáticas más complejas como la de infinito, polígono. Los conceptos matemáticos son conceptos que hay que explorar filosóficamente. El propio Lippmann insistió mucho en eso cuando empezó a desarrollar su programa. Él sobre todo aplicó 2 de sus novelas,
Harry, que fue la primera, y Pixie. Y él incluso hizo unas pruebas experimentales y mostraba cómo después de tanto tiempo de trabajo con Harry se notaban mejorías significativas en términos de habilidades lectoras, de razonamiento matemático, etc. La inducción de la filosofía en el currículo de la educación básica, si eso es practicado adecuadamente mediante un diálogo reflexivo, mediante una discusión razonada, etcétera, nos ofrece un modelo de aprendizaje distinto al tradicional. No aprendemos de lo que nos enseñan. Ese es un paradigma que hay que romper, que uno debe aprender lo que le enseñan. No, uno no debe aprender lo que le enseñan. Uno aprende sobre aquello que ha reflexionado o de aquello que ha reflexionado. Filosofía para niños busca promover un tipo de aprendizaje dialógico e interactivo que es muy útil en todos los demás saberes, pero se trata de aprender mejor. Sobre todo hay una razón muy de fondo y hacia allá voy yo, y es que, ¿por qué es tan importante la filosofía en la educación de los niños y jóvenes? Porque es que precisamente todo el currículo de nuestra educación está centrado en la acumulación de información y de conocimiento. Entonces, nuestro currículo es un poco de disciplinas que hay que aprenderse, de información que hay que adquirir, de conocimiento que hay que aprender a manejar, conocimiento matemático, conocimiento social, conocimiento lingüístico, conocimiento sobre la naturaleza. Lehmann dice, mucha información, mucho conocimiento, pero nos faltan disciplinas que nos ayuden a cultivar otras cosas más esenciales para comprender mejor la información y el conocimiento. Primero, ya lo dije, faltan disciplinas que nos ayuden a cultivar el buen razonamiento, que nos ayuden a desarrollar la comprensión ética, que nos ayuden a comprender mejor todos los factores que determinan una acción y por qué y cómo tomamos una decisión moral. Disciplinas que nos ayuden en la búsqueda y en la construcción de significado, que nos hagan pensar cuando leemos algo, qué significa, no solo qué información hay ahí, porque muchas veces la comprensión lectora se reduce a cuánto captó usted de la información que hay en un texto, ¿no? No, sino qué significa. No, lo que dice Lehmann, lo que tenemos que buscar es qué significados construimos con eso que hay en un texto, ¿no? La creatividad, el crecimiento personal, el crecimiento interpersonal, en contacto con otros. Eso es precisamente lo que puede aportar la filosofía y que no aportan muchas otras disciplinas. Todas esas cantidad de cosas que son esenciales en la formación de una persona y que van más allá de la información y del conocimiento. Por eso Lippmann cree que hay que, de algún modo, reinventar la filosofía. Yo diría que una de las cosas que me parece más interesantes de Lippmann es que él se reinventa la filosofía. No porque desprecie lo anterior, sino porque entiende que para que la filosofía tenga un lugar propio en el currículo de la educación básica, no puede dejarse como está. Pues que no podemos decir, bueno, como la filosofía tiene que estar en el currículo, entonces, ¿a qué edad le enseñamos a los niños a Kant? No, no se trata de eso. ¿A qué edad van a leer los diálogos de Platón? No, no, no se trata de eso, díganle. Hay que rediseñar la filosofía para que la presencia de la filosofía en el currículo sea significativa. Hay que reinventar la filosofía en sus ideas, en sus métodos y en sus textos. Y esa fue buena parte de la tarea que hicieron él y Anne Margaret Charp. ¿Qué hicieron? Hicieron varias cosas, inspirados en la tradición filosófica. Por ejemplo, lo primero en lo que insisten es en que hay que cambiar la idea de lo que es la filosofía. Las filosofías no son doctrinas, es decir, no son conjuntos de verdades que se autojustifican. Eso es muy difícil que lo entiendan la filosofía Kant. Entonces dicen filosofía, dice sí, la filosofía de Kant, la de Marx, o la filosofía sobre el conocimiento, ¿no? Son conjuntos
de verdades, de proposiciones verdaderas que se autojustifican. No, Liman lo que dirá es, una filosofía no es una doctrina. Hacer filosofía no es aprender doctrinas, es aprender un método de investigación centrado en la clarificación, la exploración y la recreación de los conceptos. Parece que detrás de esto hay una inspiración wittgensteiniana. Lippmann fue un gran lector de Wittgenstein y gran parte del valor que tiene la filosofía de Wittgenstein es que Wittgenstein recupera el ejercicio filosófico. Wittgenstein, si uno se lee los textos de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas, el cuaderno azul y el cuaderno marrón, él hace unos ejercicios filosóficos muy interesantes. Entre otras cosas, porque leer a Wittgenstein para la gente que trabaja en filosofía para niños es muy interesante. Yo no he profundizado mucho en Wittgenstein, he leído pocas cosas, pero siempre me pareció un autor muy interesante. Porque entre otras cosas, Wittgenstein, siendo ya un filósofo muy reconocido, se fue varios años a ser profesor de escuela. Wittgenstein fue incluso escribió diccionarios para los niños. Cuando uno lee el cuaderno azul y marrón, y cuando Wittgenstein se pregunta cómo es que nosotros exploramos el significado de una palabra, yo cuando leí eso en Wittgenstein dije, este man conoce cómo funciona la mente de los niños. Wittgenstein es muy interesante para comprender filosofía para niños, porque uno de los filósofos que sí entendió a los niños fue Wittgenstein. Fue maestro de niños. Entonces, porque la filosofía no es una doctrina, es un método de investigación. Segunda cosa que hay que rediseñar. Hay que evitar que la filosofía siga siendo un discurso completamente articulado, ordenado a convencer a otros de la verdad de nuestras proposiciones. Y hay que convertirlo en un diálogo abierto, al modo de la comunidad de investigación persiana. Y eso lo tiene clarísimo Lippmann cuando redacta sus novelas. Nunca hay un profesor en las novelas de Lippmann que dé una clase de filosofía. Bueno, sí, en Nus al final lo hace, es donde ya, y eso se lo criticaron mucho a Lippmann porque iba en contra. En Nus sí cae un poco en eso, por eso no es una buena novela. Pero en principio uno lo que ve son unos profesores que recogen las inquietudes de los alumnos, les ayudan a explorar sus problemas. Eso se ve bellísante en Harry, en Pixie, en muchos otros, que recogen las preguntas de los propios estudiantes y les ayudan a explorarlas y les ayudan a que funcionen como una comunidad de investigación en el aula. Sobre todo porque dejan que los niños y las niñas y los jóvenes se escuchen, pongan en juego sus distintas interpretaciones, etc. Pero no solo había que reinventar la noción de lo que es la filosofía como modo de investigación, como ejercicio dialógico, sino que había que modificar la forma de hacer filosofía. Hasta el momento se supone que hacer filosofía es asimilar conceptos. Usted es buen filósofo si entiende bien lo que dijo Kant, lo que dijo Aristóteles o lo que dijo Wittgenstein. No. Usted no es buen filósofo porque puede explicar los conceptos metafísicos o epistemológicos más abstractos, porque pueda entender a Hegel o a Nietzsche, no, sino porque se interroga, porque explora los conceptos con los cuales piensa el mundo, porque se ejercita en el perfeccionamiento de habilidades cognitivas y sociales. Eso es bonito en los manuales de Lippmann. Lippmann insiste en una cosa muy interesante, dice, pero ¿cuándo perdimos en la educación el ejercicio? Hay ejercicios muy sencillos que son profundamente educativos. Hagamos una distinción, examine este caso, se cumple esta regla, no se cumple esta otra. Le pide a uno que haga ejercicios de escritura, el ejercicio, el cultivo de habilidades. Se tiene que, por ejemplo, cuando adquiere una habilidad lógica, tiene que practicarla mediante muchos ejercicios, ¿no? Usted puede aprender a practicar, usted eh, aprende a identificar falacias. Bueno, póngale un discurso y entonces póngalo, ejercítese. La filosofía se hace en la pregunta, en el ejercicio, en la exploración conceptual, etc.
Y por eso los manuales de Leeman son tan interesantes, porque son cajas de herramientas, ¿cierto? Leeman dice, ahí hay una caja de herramientas. ¿Cuál es la herramienta adecuada para utilizar? Usted sabrá interpretarlo como maestro. A veces utilice este ejercicio que le ayuda a hacer una precisión conceptual, o utilice más bien este ejercicio que ayuda a que la gente exprese el modo como ve un determinado problema. Bueno, ahí hay una caja de herramientas. Pero además, Lippmann entendió que había que verter la filosofía en un formato diferente. Ya no era el tradicional tratado, que es lineal, que es sistemático, que es previsible. Los textos de filosofía están escritos en un orden muy determinado, sino que Lippmann dice hay que buscar nuevos formatos y se pone a buscarlos y a recrearlos. El cuento, la novela filosófica, que además no son extraños a la tradición filosófica. Los enciclopedistas franceses como Diderot, como Voltaire e incluso el propio Rousseau escribieron novelas filosóficas. Eloísa es una novela filosófica de Eloísa de Rousseau, el sobrino de Rameau de Diderot, Zadig de Voltaire, una novela sobre el destino, además muy interesante. Entonces, los existencialistas hicieron filosofía mediante el teatro. Gabriel Marcel escribió obras de teatro. Albert Camus escribió obras de teatro. Jean-Paul Sartre escribió obras de teatro, ¿cierto? Porque esos formatos, la novela, el cuento, etcétera, son mucho más afines a la mente de los niños. Dicho todo lo anterior, ¿qué aporta la filosofía a la formación, a la educación de los niños y los jóvenes? Uno a veces como filósofo le preguntan, ¿y para qué sirve la filosofía? Esa es una pregunta muy incómoda. Porque es que uno tiene que ponerse a justificar la utilidad de lo que por principio no es útil. Justificar la utilidad de aquello cuyo valor no está en la utilidad. Usted justifique la utilidad de un cuchillo, que es una herramienta. Usted tiene que justificar para qué sirve, ¿cierto? Usted tiene que justificar la utilidad de una lámpara, que es una herramienta, ¿cierto? ¿Por qué tiene uno que decir para qué sirve la filosofía? Si la filosofía no pretende servir, no pretende ser útil, al menos en el sentido estrecho en que solemos entender este término. Es decir, ¿de qué me sirve como instrumento la filosofía? ¿Por qué todo tiene que ser instrumento? No. Esa es una pregunta mal planteada. Porque lo que debe justificar la filosofía no es su utilidad, sino su concepción de la vida. La concepción de la vida que uno tenga. El que se dedica a la filosofía no lo hace porque sea lo más útil, no se va a llenar de plata, por ejemplo. Eso no da réditos económicos, pero da otra cosa, una vida auténtica, una vida placentera y feliz. Y eso no es útil, porque no sirve para adquirir otros bienes, ¿cierto? Entonces yo como soy feliz, entonces tengo plata, ¿no? Ese es un fin en sí mismo. La felicidad es un fin en sí mismo, como lo muestra muy bien Aristóteles. Entonces, cuando se busca que los niños y los jóvenes y las niñas hagan filosofía, que es lo que pretende filosofía para niños, lo importante no es que sea útil. Hay muchas cosas mucho más útiles que la filosofía, sino lo importante es que nos haga seres humanos más completos, personas críticas, reflexivas, creativas, y que nos permita vivir una vida mucho más auténtica y feliz. El aporte de la filosofía a la vida de todos es sobre todo un aporte educativo, formativo. Me voy a detener acá, quería agregar algunas cosas que, por ejemplo, dice Anne Margaret Sharp sobre este punto en particular en una entrevista que yo le hice en el año 2006. Ahí están los textos, la entrevista está en la revista internacional Magisterio y se las puse entre los textos del comienzo del curso. Solo quiero terminar con una invitación a algo que considero fundamental, y es que nuestra educación vaya más allá de la información y del conocimiento. Hoy vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento. La información circula a toda velocidad por muchísimas redes. La información nos desborda. Es una
tenemos tanta información que no podemos comprenderla tanta, nos desborda nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, la tenemos a un clic, ¿no? ¿Para qué centrar nuestra educación en la información? Si yo quiero saber algo, pregunto, San Google, ¿qué es tal cosa? No, la información es un elemento importante, pero la educación no puede centrarse en la información, ni siquiera en el conocimiento científico. Tenemos un conocimiento científico sobre muchas cosas que antes ignorábamos. Hoy comprendemos cómo se genera la vida, comprendemos mucho mejor los ciclos de la naturaleza, estamos comprendiendo mucho mejor, por ejemplo, los cambios que se dan en el planeta. Bueno, y nos estamos dando cuenta que lo estamos acabando. Cada vez sabemos más, pero cada vez comprendemos menos. Siempre me acuerdo de esa frase de Paul Ricoeur, el filósofo francés. Fue de las primeras cosas que yo escuché en primer semestre en filosofía y se me grabó porque me pareció la descripción más precisa de lo que es el mundo contemporáneo. Paul Ricoeur decía que nuestra época se caracteriza por la abundancia de medios y por la carencia de fines. Nuestra época se caracteriza por la abundancia de medios y por la carencia de fines. Tenemos de todo, tenemos tecnología, tenemos dinero, tenemos comodidades, tenemos lujos, tenemos todo. ¿Para qué? Tenemos muchos medios, tenemos muy pocos fines. La filosofía debe ayudarnos a construir fines vitales mucho más fundamentales. ¿Para qué tanta información? ¿Para qué tanto conocimiento? Si muchas veces no encontramos sentido en lo que hacemos y pensamos. Todos somos educadores, somos maestros de niños y de jóvenes que hoy en día pasan por una crisis de sentido muy fuerte, por el bullying, porque algunos sienten que no tienen futuro. La filosofía es un arma en la construcción de sentido. Tal vez ha llegado el momento de revivir el ideal clásico de los griegos, el de la búsqueda de la sabiduría. Yo creo que la educación hay que concebirla como búsqueda de la sabiduría. Siempre cuento, creo que ya lo he contado, hace unos años me invitaron a una charla sobre el futuro de la educación. Me sentaba en la misma mesa con el representante de Google en Colombia, con el director de un doctorado en inteligencia artificial. Entonces todo el mundo habla ya de las redes 5G, de la no sé cuánto. Al final me dio la palabra a mí. Yo dije, bueno, a mí me da pena, pero yo soy educador toda la vida, pero ahora veo que la educación se redujo a un problema de información y de redes. Algunos sí piensan en que la educación tiene que formar nuestra mente científica. Todo eso está muy bien. Mi pregunta es, ¿cuándo la educación dejó de ser y por qué razón la educación dejó de ser la búsqueda de la sabiduría? Si uno cree en el poder educativo de la filosofía, es porque cree que la filosofía nos puede ayudar a llevar una vida mejor y mucho más sabia. Y es a eso a lo que nos han invitado todos los filósofos de la antigüedad. Por eso quiero concluir con uno de los textos filosóficos más bellos que yo haya leído, el comienzo de la Carta a Meneceo de Epicuro. Que nadie mientras sea joven se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma, perdón, porque para alcanzar la salud del alma nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven. Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el momento o que ya lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía tanto el joven como el viejo. Uno, para que aún envejeciendo pueda mantenerse joven en su felicidad gracias a los recuerdos del pasado. El otro, para que pueda ser joven y viejo a la vez, mostrando su serenidad frente al porvenir. Ese es el comienzo de la carta Meneceo de Epicuro, que me parece muy bella y da un gran sentido a la filosofía y al lugar que ella tiene en la formación de los niños y de los jóvenes y también de nosotros las que ya estamos más viejitos.